Un duende. ¿Está bien? Ahorita me sale el voluntario. Nuestra unidad número 1. Unidad 1, el tema de conceptos y definiciones, ¿no? En termodinámica, termodinámica 1. Bueno, básicamente vamos a comenzar definiendo, ¿no? El tema de la palabra como tal, termodinámica, qué abarca, qué estudia. Entonces, dentro de esta introducción, nosotros podemos, dentro de las muchas definiciones que existen, ¿no? Podemos decir de que la termodinámica es una rama de la física que estudia los diversos fenómenos de la energía y las propiedades relacionadas, lógicamente, con la materia, especialmente, o sea que básicamente desde su origen la termodinámica ha buscado desarrollar, ¿no? Ecuaciones que nos lleven a representar las transformaciones energéticas, básicamente de calor en otras formas de energía, ¿no? Entonces, bueno, un concepto de esa palabra termodinámica, de qué abarca, qué estudia, ¿no? Es una rama de la física que estudia los fenómenos energéticos, los fenómenos de la energía, y básicamente esa propiedad de la materia que tiene esa capacidad, ¿no? Energética, que en la termodinámica vamos a venir a desarrollar esos estudios relacionados, ¿no? Lógicamente con el tema de las diversas transformaciones o formas de energía en las cuales lógicamente también está involucrado el calor, ¿no? No creo que era ya, creo que era el estudiante que había dicho que iba a entrar. Ya, entonces dentro de la palabra termodinámica, esta palabra viene de dos palabras griegas, term y dynamis, ¿no? Term, que es el término, el equivalente a calor, y dynamis, fuerza. Entonces, aquí nosotros más o menos cerramos un poco ese concepto, porque la termodinámica va a venir a ser esa rama, como habíamos mencionado, rama de la física, que va a venir a estudiar el tema de las diferentes transformaciones relacionadas al calor, ¿sí? Entonces, dentro de esa etimología de las dos palabras es de term, calor, y dynamis, fuerza, y describe justamente esa, ¿no? Fueron los primeros esfuerzos de estudio por evaluar esa conversión de calor en otra forma de energía. Entonces, como básicamente la termodinámica viene a estudiar el tema de las diferentes transformaciones y formas de energía, también es bueno que entendamos, ¿no? ¿Qué es energía? ¿O a qué nos referimos con energía? Y básicamente la energía es una propiedad de la materia y es la capacidad para producir o causar cambios, pero es propia de la materia, ¿sí? Entonces, nosotros vivimos en un mundo, lógicamente, que es materia, un mundo físico que es materia, entonces cada compuesto, cada forma de materia que tenemos presente tiene internamente energía, ¿no? Entonces, lógicamente que hay que entender de que hay
cuerpos que tienen materia con mucha más energía que otros, ¿no? Que es normal. Pero como definición es eso. Entonces la energía es esa propiedad que tiene la materia como tal para poder causar cambio, ¿no? Y esos cambios los vamos a ir evaluando porque son las diferentes transformaciones o formas energéticas que nosotros podemos llegar a evaluar, observar o analizar, ¿no? Dentro de este mundo de la termodinámica, ¿sí? Perfecto. Ahora, este análisis, el análisis termodinámico, como les había mencionado de forma un poco rápida en la primera clase, se puede realizar desde dos perspectivas, ¿no? El análisis de la termodinámica desde el punto de vista macroscópico o desde el punto de vista microscópico, ¿no? Seguimos hablando de que la termodinámica nos lleva a evaluar las diferentes formas, transformaciones energéticas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista macroscópico, la termodinámica analiza los procesos, ¿no? Los procesos de conversión de energía. Entonces, en un momento vamos a dar introducción a los diferentes procesos que nosotros podemos llegar a analizar o encontrar, en todo caso, en nuestra vida profesional, ¿no? Como todos saben, cuando salimos, bueno, de la universidad, nuestro campo laboral básicamente van a ser las diferentes industrias que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Y cada una de ellas eh, respetan o tienen un proceso como tal, un proceso de producción, llámese bueno, por lo general es un proceso de producción, el cual está compuesto por diferentes mecanismos o equipos que hacen en su conjunto la existencia de este proceso, ¿sí? Ya sea procesos para producir el tema de azúcar, ¿no? El producir alcoholes, procesos para producir gaseosa, procesos para producir no sé, cerveza, procesos para producir el tema de N cosas que tenemos en la industria y también, bueno, más adelante le vamos a dar una tarea en ese sentido para que ustedes puedan familiarizarse o investigar un poco, ¿no? Acerca de los diferentes procesos o de las diferentes industrias que ustedes tienen en el medio y donde seguramente en algún momento cuando terminen su carrera van a ir a trabajar, ¿no? En alguna de ellas. Entonces, es bueno de que entiendan de que desde el punto de vista macroscópico, la termodinámica evalúa y analiza los diferentes procesos, ¿no? Desde el punto de vista macroscópico y esta materia está enfocada justamente a ese punto de vista porque es nuestro campo de aplicación laboral, ¿no? Ahora, desde el punto de vista microscópico, también existen ciertas transformaciones y movimiento energético porque como hemos definido, perdón, la termodinámica evalúa las diferentes formas y transformaciones energéticas. Ahora, como hemos definido el tema de la energía, que es una propiedad de la materia, y al hablar de materia estamos hablando de características moleculares internas propias de cada cuerpo, cada materia, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, internamente, cada materia como tal tiene diferentes compuestos microscópicos que las hacen características
y donde se puede observar el tema de la energía en cada una de ellas. Esto está más definido con, con el tema de la energía interna propia de cada compuesto. Esto está relacionado con la interacción intermolecular que existe, ¿no?, en la materia que estamos evaluando. Entonces son diferentes componentes energéticos que nosotros de forma visible no lo observamos, pero internamente existe un universo de formas de energía que hacen la existencia de esa materia, ¿sí? Hay una rama de la termodinámica que evalúa justamente el comportamiento y las diferentes formas de energía desde el punto de vista microscópico, donde hace más énfasis al análisis molecular y su estructura interna, ¿sí? Entonces, bueno, esa área o esa visual no la vamos a ver en esta materia, sino más bien, bueno, vamos a ver algunos puntos, algunas cosas que consideramos son importantes, ¿no? Pero no vamos a ir a hacer un análisis mucho más profundo de este punto, sino que la materia va a estar más enfocada en el tema del punto de vista macroscópico, ¿sí? Pero es bueno de que lo entendamos y de que sí existe ese otro tipo de análisis, el microscópico, pero entiendo está más direccionado a la carrera de ingeniería química. Ellos de hecho lo analizan en su termodinámica desde este punto de vista, ¿no? Porque es su campo de aplicación de ello. Bueno, entonces, como estamos hablando de proceso termodinámico, para la existencia de estos procesos como tal, nosotros necesitamos o requerimos equipos o dispositivos, los cuales son mecanismos que nos permiten transformar las diferentes formas de energía. Entonces, decimos de que todos los procesos termodinámicos requieren de un equipo o dispositivo para poder realizar esa transformación de calor en trabajo o viceversa, ¿sí? Entonces, que para la existencia de ese proceso, de un proceso termodinámico, nosotros necesitamos de estos equipos o dispositivos capaces de transformar estas formas de energía. Y es justamente lo que vamos a comenzar a evaluar más adelante, porque, bueno, un motor viene a ser básicamente un dispositivo, ¿no?, que transforma energía. Bueno, vemos una turbina también, un equipo que es un transformador de energía. Entonces son diferentes equipos, componentes mecánicos que son utilizados para poder transformar diferentes formas de energía y que estos dentro de un conjunto forman parte de un proceso termodinámico, ¿sí? Ahora, para que vamos, bueno, entendiendo un poco más de los diferentes procesos termodinámicos, nosotros vamos a comenzar a citar diferentes ejemplos, ¿sí?, de procesos que comúnmente nosotros podríamos llegar a encontrar, ¿ya? Pero en este punto yo quiero que ustedes anoten su primer tarea, ¿sí? Y de hecho, bueno, en esta unidad van a ver varias. Y la primera tarea de ustedes van a hacer una monografía, ¿ya?
Aquí me lo voy a anotar igual. Donde van a investigar los diferentes procesos o industrias, o sea, van a investigar procesos o industrias, que vendría a ser el equivalente, presentes en, pueden hacerlo, bueno, en Bolivia, lo vamos a poner así. Ya nos vamos a abrir un poco más y vamos a comenzar a investigar y ver qué procesos o industrias ustedes encuentran o han encontrado que tenemos en nuestro país, ¿no? Que justamente ese es el campo laboral que van a tener, y yo quiero que lo investiguen y que comiencen a hacer como tarea uno una monografía de todos esos procesos e industrias que ustedes tienen en Bolivia, donde van a comenzar a detallar uno a uno, lógicamente, de qué se trata y qué tipo de proceso tienen, ¿no? En este punto, lógicamente, tienen que investigar y ver, ¿no? El tema de qué procesos existen, de qué se trata el proceso, qué conversiones de energía presenta ese proceso, y lógicamente el campo de aplicación, ¿ya? Entonces quiero que se lo anoten eso como monografía. Entonces en su monografía ustedes tienen que tener lógicamente una introducción, ¿no? Entonces van a tener una introducción donde ahí van a describir de qué se trata su monografía, y básicamente es de evaluar y conocer, ¿no? Los diferentes procesos presentes en Bolivia, las diferentes industrias presentes en Bolivia y sus procesos, y de qué se tratan, y qué procesos, lógicamente, termodinámicos nosotros tenemos dentro de cada una de estas industrias, ¿sí? O sea, es bueno que lo sepan. Entonces van a poner ahí su introducción, y lógicamente luego de la introducción van a comenzar a detallar uno a uno los diferentes procesos que ustedes vayan encontrando, procesos o industria, ¿no? Entonces yo les aconsejo de que vayan investigando las diferentes industrias, pongan la industria y luego comiencen a evaluar qué tipo de procesos tiene esa industria, ¿sí? ¿Qué tipo de procesos tiene? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo, el propósito de la industria? ¿No? Y dependerá de cada uno, eso lo voy a ver en sus monografías, a qué detalle o a qué nivel pueden investigar y desarrollar esta monografía, en el sentido de si pueden obtener mayor información en el tema de algunos esquemas, pequeños esquemas, así como los vamos a presentar en las diapositivas, del proceso de la industria que están evaluando, ¿no? Entonces, si se fijan, nosotros vamos a comenzar a observar diferentes tipos de procesos, y básicamente este pequeño esquema representa, ¿no? Un esquema de una central térmica de ciclo combinado, y básicamente, o sea, ven ahí cuántos componentes o equipos están representados. Simplemente tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces son esos 6 equipos
que vendrían a ser este proceso. Entonces, de forma así resumida, es lo que yo quiero que investiguen y puedan ir representando y puedan presentarlo en una monografía, ¿sí? Donde pongan su introducción, donde comiencen a detallar las diferentes procesos, industrias que han identificado, de qué se trata, cuál es el objetivo, qué procesos se encuentran dentro de la producción o del objeto de esa industria como tal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El tema del proceso termodinámico como tal, si lo podrían detallar, excelente. Y debajo también, al final, de que pongan, bueno, esas conclusiones, ¿no? En relación a lo que ustedes hayan podido observar y analizar de la complejidad en algunos casos de algunos tipos de procesos o algunas ventajas que tengan ustedes en el tema de aprovechamiento energético. También van a ver algunos procesos donde actualmente en nuestra industria se está fomentando ese tipo de situaciones de la eficiencia energética, del aprovechamiento de todos los recursos. Entonces, si podrían dar algún comentario al final de algunos procesos, industrias que hayan identificado de ese tipo, excelente, ¿no? Entonces, el formato va a ser de una monografía para este punto y va a quedar abierto, ¿no?, a la cantidad de procesos o industrias que ustedes puedan identificar, ¿ya? No lo vamos a cerrar en un valor, pero les pediría que por lo menos sean arriba de 10, ¿ya? No menos de eso porque tienen un montón, ¿sí? Bueno, entonces continuando, vamos a comenzar a ver justamente los diferentes procesos y aplicaciones que tenemos, ¿no? El esquema de una central térmica de ciclo combinado, donde en su conjunto es un proceso termodinámico. Entonces, como estamos hablando de procesos, estamos hablando de que estamos realizando una transformación energética. Por lo general, en este tipo de procesos, uno busca el tema de la generación energética, ¿no? A través de, bueno, este esquema es de un ciclo combinado donde ocupan una turbina de gas y una turbina de vapor, ¿no? Entonces, en la primera etapa es un proceso de transformación energética donde ocupan un mecanismo conocido como turbina para poder intercambiar una energía térmica, poder transformarla en energía mecánica y esa energía mecánica en un generador, poder transformarla en energía eléctrica. Entonces son equipos, ¿no?, como lo habíamos definido, que son utilizados para poder transformar la energía, ¿no?, para movernos de una forma a otra y que vinculados hacen un proceso, ¿sí? Entonces habíamos dicho que un proceso está compuesto por diferentes equipos o componentes capaces de transformar energía y esos transformadores de energía para nosotros van a ser estos componentes, llámese turbina, llámese generador, llámese caldera, llámese intercambiador de calor. Entonces son diferentes equipos mecánicos que son utilizados en nuestro proceso termodinámico y cuyo fin es poder intercambiar o mover o cambiar una forma de energía en otra, ¿sí? Y que en su conjunto es un proceso termodinámico o hacen parte de un proceso termodinámico. Entonces, todo proceso va a tener un fin, ¿no?
que en este caso una central termoeléctrica, su fin pues será el de producir energía eléctrica, ¿sí? Es lo que quiero que investiguen en su monografía, cuál es el fin, ¿no?, de las diferentes industrias que ustedes identifiquen y que puedan ser capaces de identificar los diferentes equipos y componentes que hacen de ese proceso como tal, ¿ya? Entonces ahí, bueno, ya tienen el tema de la central termoeléctrica, vienen también ciertas unidades de generación de vapor que también están relacionadas, bueno, a la generación energética, pero a partir de una turbina de vapor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de sistema, nuestro primer intercambiador de energía, aquí tendríamos perdón, voy a poner el puntero. Perdón, el puntero. No. Bueno, ahí. ¿No? Entonces, nuestro primer componente intercambiador de energía vendrá a ser, en este tipo de proceso termodinámico, nuestro caldero, ¿no? Entonces, básicamente también el caldero viene a ser un equipo o un componente utilizado dentro de este proceso. ¿Y cuál es la finalidad, ¿no?, de un caldero? Es producir vapor, pero ese vapor es producido a partir de una energía térmica o una energía producto de una combustión donde yo libero cierta cantidad de calor y ese calor o esa energía térmica es absorbida por mi fluido termodinámico, que en este caso va a ser el agua, el cual cambiará de estado de líquido a gaseoso, y toda esa modificación o ese cambio energético se produce en el caldero y cuyo fin es ser expandido en una turbina de vapor para generar energía mecánica que es transmitida al generador para producir energía, ¿no? Entonces, todo proceso, como les había mencionado, tiene un fin, tiene un propósito, y es lo que ustedes tienen que identificar, así como el primer ejemplo, como el segundo ejemplo, podemos identificar N ejemplos aplicativos desde el punto de vista termodinámico, donde los diferentes análisis de transformaciones energéticas los hacemos mediante análisis termodinámico, ¿sí? Entonces ya poco a poco iremos viendo cuáles son esos análisis que nosotros realizaremos dependiendo del tipo de proceso que estemos evaluando, ¿sí? Entonces, otro proceso comúnmente identificado, que todos lo conocen también, es el tema de la refrigeración, ¿no?, con el tema del acondicionamiento de aires o aires acondicionados. Entonces, un equipo de acondicionamiento de aire respeta un proceso termodinámico. Entonces, al hablar de proceso, de nuevo, tenemos que recordar, hablamos de proceso, estamos hablando de mecanismos capaces de transformar energía. Entonces, en un aire acondicionado ustedes tienen diferentes mecanismos que desde el punto de vista así global, los más importantes, bueno, tendrán el condensador, el compresor, el evaporador y, bueno, una válvula de expansión, ¿ya? Entonces, esos 4 equipos o elementos mecánicos hacen este proceso conocido como acondicionamiento de aire, ¿correcto? Otro punto que considero es importante que vayamos tomando en cuenta es que dentro de un proceso termodinámico
así como hemos evaluado el primero con el tema de la generación térmica, la generación a vapor, el tema de acondicionamiento de aire. Estamos hablando de procesos termodinámicos que utilizan, ¿no?, para su proceso un fluido conocido como fluido termodinámico. En el caso de la generación de energía a partir de vapor, ese fluido termodinámico, bueno, se llamará agua, vapor de agua, ¿no? En cierto punto del ciclo tendremos agua en estado líquido y en cierto punto del ciclo tendremos vapor que, bueno, es la evaporación del agua, pero mi fluido termodinámico se llamará agua porque es el que tengo presente para realizar ese proceso, ¿correcto? En el tema del acondicionamiento de aire, yo también tengo un fluido termodinámico presente que en este caso ya no va a ser agua, ¿correcto? En el proceso de acondicionamiento de aire, por lo general, yo tengo un fluido termodinámico que es conocido como gas refrigerante. Entonces, dentro de la termodinámica, el gas refrigerante tiene ciertas características que lo hacen especial para cumplir este propósito de poder refrigerar los ambientes. Entonces, desde su composición química, el gas refrigerante respeta ciertas condiciones que son propias del gas refrigerante que hacen que pueda existir este fenómeno de refrigeración. Entonces, utilizar un tipo de gas con otro tipo de gas, con otro tipo de gas, porque existen N tipo de gas refrigerante, hacen de que nuestro proceso sea más eficiente que otro, lógicamente, o que lógicamente está relacionado con el tema de la eficiencia, que pueda haber un mejor intercambio, una mejor transferencia y absorción de energía dentro de nuestro proceso. Pero eso, bueno, lo vamos a ver más adelante cuando comencemos a evaluar el tema de las unidades de acondicionamiento de aire en la unidad número 4, ¿sí? Ahí lo vamos a ver más a detalle. Ahora lo que necesitamos entender de que en mi proceso termodinámico yo tengo un fluido termodinámico. Por lo general, a nivel industrial, el fluido más común y que nosotros tenemos en nuestras tablas termodinámicas, bueno, será el agua, vapor de agua, ¿no? En el mayor, en el mayor número lo encontraremos de esa forma. Y también estamos viendo de que en el tema de acondicionamiento de aire, pues bueno, tenemos otro fluido termodinámico que en este caso viene a ser el gas refrigerante, ¿sí? Entonces, bueno, de que ustedes analicen también los procesos como procesos, viendo los equipos, componentes mecánicos que lo componen, pero también tener en cuenta el fluido termodinámico involucrado a este proceso, ¿sí? Bueno, si se fijan, también aquí en este ejemplo, en un motor de turbina de gas, aquí en este caso nosotros estamos analizando la turbina como tal, pero aisladamente, solamente como conjunto turbina y no así como el análisis realizado en el primer proceso donde estaba relacionado a la generación de energía. Entonces, si analizamos a nuestra turbina de gas como elemento único, independiente, este también representará un proceso termodinámico. Lo podemos analizar como componente,
Sí, efectivamente. Entonces, si lo analizamos como un componente, nosotros podemos ver de que nuestra turbina también, o sea, va a tener un intercambiador de calor, bueno, dos, ¿no? Una fuente de alimentación térmica y donde tenemos un ingreso de calor o energía y también un intercambiador donde tenemos una energía cedida también, ¿sí? Por lo general, que ya lo vamos a ver más adelante, para la existencia de un proceso termodinámico, nosotros necesitamos esos dos elementos, ¿no? Una fuente de alimentación y una fuente donde nosotros podamos liberar energía, que vendrían a estar representados por la fuente y sumidero. Entonces nosotros necesitamos tener esos dos compuestos o dos elementos presentes dentro de un proceso termodinámico para que se dé, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos también una fuente que en este ejemplo vendría a ser este intercambiador de calor y nuestro sumidero también este intercambiador de calor, pero para ceder y el otro para absorber, ¿sí? Desde el conjunto turbina tenemos, bueno, la parte de compresión y la parte de turbina, sí, también representada en la gráfica. Y aquí viene también algo interesante porque habíamos dicho de que es bueno evaluar el fluido termodinámico y en este caso nuestro fluido termodinámico, bueno, van a ser esos gases de combustión, ¿no? Porque es prácticamente el, esa fuente térmica que yo voy a utilizar para poder generar mi energía en la turbina, ¿correcto? Entonces ya van dándose cuenta un poco las características de los procesos, qué es lo que nosotros tenemos que evaluar y también que en termodinámica nosotros podemos hacer este tipo de análisis de analizar equipos como tal para evaluar la transformación energética que se da o por equipo o por un conjunto de equipos que hacen mi proceso y esto está relacionado eh, a que cuando yo analizo algo en termodinámica siempre tengo que trazar, pues, lógicamente mi sistema, ¿no? O mi frontera de qué es lo que yo estoy analizando, ¿sí? En este caso, en este ejemplo en particular, estamos analizando simplemente el conjunto turbina, nada más, ¿no? Desde el punto de vista solamente de conjunto turbina, no como parte de un proceso, sino individualmente, y en termodinámica tenemos esa facilidad para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, de a poco ya nos vamos a ir familiarizando con todos estos conceptos que estamos dando, ¿no? El tema de poder trazar nuestro sistema de evaluación o nuestra frontera de nuestro sistema, donde podremos analizar claramente, bueno, las energías que ingresan a nuestros sistemas, las energías que salen de nuestro sistema. Es por eso la importancia de poder delimitar esa frontera siempre antes de hacer cualquier análisis en termodinámica. Otro elementos mecánicos también que ustedes van a llegar a observar o evaluar en termodinámica, pues bueno, tendrán que ver con lo mismo, un componente netamente mecánico que es utilizado para generar vacío en unidades. Al hablar de vacío es de poder reducir la presión
por debajo de la presión atmosférica, ¿sí? Entonces es netamente un mecanismo utilizado para generar vacío, ¿sí? Bueno, otro elemento, componente transformador de energía, tenemos a los diferentes motores, llámese motores de 4 tiempos, motores de 2 tiempos, que son componentes mecánicos o equipos que también son utilizados para transformar energía. Entonces, su propósito es transformar ¿qué cosa? Una energía térmica en energía mecánica, ¿sí? El objetivo del motor de combustión de 4 de 2 poder transformar esa energía térmica en energía mecánica. Ya también más adelante vamos a analizar ya en la unidad número 5 el tema de ejercicio aplicado a este ciclo termodinámico, donde analizaremos ya ejemplos más específicos para que puedan comprenderlo mejor, pero eso lo veremos más adelante en la unidad número 4. ¿Ya? Bueno, el tema de motor de 2 tiempos, compresor de 2 tiempos, lo mismo. En el caso de los compresores, o podrían estar accionados por un motor eléctrico, como es el caso a nivel industrial, o también existen compresores accionados por mecanismos o que absorben el tema de la energía térmica producto de una combustión también, o sea, que los podrían encontrar de las dos formas o en su modelo de como un motor donde aprovechan la energía térmica para generar energía mecánica y lógicamente realizar el proceso de compresión, o también compresores accionados por motores eléctricos, ¿no? Donde van a utilizar la energía eléctrica para transformarla en energía mecánica. Sí, pero ya, bueno, dependerá del tipo de compresor. Pero básicamente son componentes mecánicos, también transformadores de energía, llámese energía, perdón, eléctrica en mecánica o energía térmica en mecánica, cuyo objetivo en este caso vendrá a ser la compresión de aire. Ya, ahora también, como habíamos visto inicialmente, estamos comenzando a evaluar diferentes procesos, diferentes mecanismos, diferentes equipos comúnmente utilizados en termodinámica o evaluados comúnmente dentro de procesos termodinámicos. Ahora, dentro de ese universo de diferentes procesos que podamos encontrar, también tenemos el tema de la generación de energía a través de reacción nuclear, ¿no? Es otro proceso termodinámico también donde utiliza el tema de un reactor, donde ocupan componentes radioactivos que son utilizados para liberar energía, y esa energía es aprovechada, bueno, en una caldera
¿sí? Para poder producir vapor y el vapor, bueno, expandirlo en una turbina de vapor para poder accionar un generador y generar energía eléctrica, ¿sí? Entonces el principio de generación es a través de vapor, pero aquí ya utilizan como fuente energética un reactor nuclear, ¿sí? Para generar o liberar energía capaz de incrementar la energía de nuestro fluido, en este caso agua, el cual utilizará el vapor de agua para expandir esa energía en una turbina y generar energía eléctrica, ¿sí? Entonces es otra composición, otro ajuste de proceso utilizado para generar energía eléctrica, ¿sí? Entonces ya hemos visto algunos procesos, algunos equipos, componentes utilizados para, o bueno, comúnmente utilizados dentro de los procesos termodinámicos. Hemos visto, bueno, algunos procesos como tal, como ser el tema de la generación de energía eléctrica térmica, la generación de energía eléctrica a partir de vapor, a partir de un reactor nuclear. Hemos observado, bueno, algunos componentes, equipos, transformadores de energía o equipos mecánicos como ser el compresor, como ser la turbina de gas, como ser los eyectores y diferentes mecanismos que normalmente ustedes van a encontrar dentro de la industria. ¿Qué otros mecanismos van a encontrar? Pues bueno, también el tema de intercambiadores de calor, el tema de motores, el tema de bombas, el tema de compresores, y por lo general son los equipos que gobiernan los diferentes procesos termodinámicos, ¿no? Las calderas también son sumamente importantes dentro de la industria, ¿sí? Y será bueno de que en la monografía ustedes las puedan identificar o puedan identificar, ¿no? Esto con el objetivo para que se vayan familiarizando con las industrias que ustedes tienen fuera y de qué se trata o de qué, cuál es el objeto productivo de cada una de ellas para que ustedes puedan entender o por lo menos visualizar qué tipo de equipos tienen presente en las diferentes industrias que tenemos nosotros en el país, ¿no? O sea, siempre es bueno de que puedan entender o ir conociendo cuando ingresen a algún lugar, ya por lo menos tener una visual de qué pueden llegar a encontrar, de qué tipo de equipos, de qué tipo de análisis llegarán a hacer en algún momento, ¿no? Entonces, eso como importancia, hasta lo que hemos descrito hasta ahora, entender de que en termodinámica hablamos de procesos y que estos procesos están compuestos o relacionados a equipos o dispositivos transformadores de energía, ¿sí? Entonces, el conjunto, la disposición de estos equipos o transformadores de energía harán un proceso como tal. Este proceso también tiene otra característica de que tiene presente un fluido termodinámico que es el que se mueve a lo largo del ciclo o del proceso para conseguir ese ¿no? El fin de nuestro proceso. Eso es básicamente lo que hemos estado evaluando y me gustaría de que quede eso también claro para ustedes, ¿sí? Entonces ya estamos evaluando
estamos evaluando primeramente el tema de los procesos, los dispositivos, y ahora vamos a ir viendo algunas propiedades o estados que ya son los puntos que tenemos que ir considerando o los puntos de análisis para poder desarrollar nuestras transformaciones energéticas desde el punto de vista de la termodinámica, ¿sí? Entonces, hablamos de propiedades, hablamos de estados cuando tenemos un proceso termodinámico. ¿Y a qué nos referimos con las propiedades termodinámicas? Son las propiedades que permiten determinar y calcular los cambios de energía ocurridos en nuestro sistema. Ahora, estas propiedades termodinámicas son importantes porque definen nuestro estado, definen características dentro de nuestro sistema, ¿sí? Y estas propiedades, algunas de ellas son la presión, la temperatura, la densidad o masa específica o volumen específico, bueno, también el volumen específico, ¿sí? Que es la inversa a la densidad. Entonces son diferentes propiedades que van a venir a definir mis estados termodinámicos, ¿sí? Entonces dentro de estas propiedades, las más conocidas, bueno, tenemos, como hemos mencionado, presión, temperatura, densidad, volumen específico, ¿sí? Ahora, estas propiedades se pueden clasificar como intensivas y extensivas. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Y qué diferencia existen entre las propiedades intensivas y las propiedades extensivas? Perdón un momentito, voy a enchufar la computadora porque se va a descargar. Un minuto. Perfecto. Entonces, estas propiedades se pueden clasificar como intensivas y extensivas. Ahora bien, las propiedades intensivas son aquellas propiedades independientes de la masa. Dentro de ellas, bueno, podemos mencionar presión, temperatura, también hay como ejemplo potencial eléctrico, ¿sí? Estas como propiedades intensivas. Entonces, dentro de mis propiedades termodinámicas, todas aquellas propiedades independientes de la masa, que no dependen de la masa, se llamarán propiedades intensivas, ¿no? Como ser temperatura, presión. Las propiedades extensivas son aquellas propiedades que sí dependen de la masa, ¿sí? O sea, que están relacionadas de alguna u otra forma con la masa en nuestro sistema, o relacionadas a esa masa la cual está fluyendo, o en todo caso, a nuestro fluido termodinámico, ¿sí? Porque nuestro fluido termodinámico sí lo podemos analizar desde el punto de vista de su masa como tal, ¿ya? Entonces, estas propiedades, las extensivas, sí dependen de la masa. Podemos estar hablando de volúmenes total, energía interna total, como propiedades extensivas, ¿sí? Entonces, debemos tener claro el tema de que existen dos tipos de propiedades en termodinámica, las intensivas y las extensivas. Las intensivas independientes de la masa y las extensivas que dependen de la masa. Bueno,
las propiedades extensivas, que ya habíamos definido que son aquellas que dependen de la masa, tienen ciertas características que también nosotros las vamos a aplicar. Entonces, como ustedes saben, un sistema está compuesto por diferentes equipos componentes, ¿sí? Ya los hemos visto, que estos equipos componentes son los mecanismos. Entonces, si nosotros analizamos a cada uno de ellos como subsistemas que forman parte en su conjunto de un sistema total, podríamos determinar de que nuestro proceso, nuestro sistema, está compuesto por n subsistemas, ¿sí? O por n equipos componentes. El valor de las propiedades extensivas la vamos a denominar como X, ¿no? Si nosotros consideramos a cada propiedad extensiva con un valor X para el sistema, o sea, esa X representa a esa propiedad extensiva de todo el sistema, la cual es calculada por la sumatoria de las n por las n propiedades extensivas que yo tenga en todo mi sistema, que va a ser la propiedad extensiva de mi subsistema 1, propiedad extensiva de mi subsistema 2, propiedad extensiva de mi subsistema 3, en el caso tenga 3 o n, ¿no? Si tengo n subsistemas dentro de mi sistema, entonces tengo esa capacidad de poder representar una propiedad extensiva como una sumatoria de todas las propiedades extensivas de mis diferentes subsistemas que forman parte de mi sistema. Entonces, tengo esa capacidad o esa propiedad en termodinámica para poder definirlo de esa forma, una propiedad extensiva a nivel de mi sistema como tal, cuando este está compuesto por diferentes subsistemas o n elementos que hacen de ese sistema, ¿ya? Bueno, también habíamos visto de que las propiedades intensivas son aquellas propiedades que no dependen de la masa, ¿sí? Son independientes del tamaño, de la masa, magnitud del sistema, como ser la presión, temperatura, viscosidad, altura, ¿no? Las propiedades intensivas se representan con la letra minúscula, a excepción de la temperatura, que en este caso es representada por una T mayúscula. Luego, esa también es otra característica que debemos tener en cuenta, de que todas las propiedades intensivas están representadas por letras minúsculas, ¿sí? A excepción de la temperatura, que la T mayúscula significa temperatura y esta es una propiedad intensiva. Bueno, ahora vamos a comenzar a definir el tema de un estado termodinámico. Vemos de que cuando hablamos de un estado, de una sustancia pura o de un sistema, se hace referencia a su condición identificada por las propiedades de la sustancia. O sea que un estado está representado por propiedades de la sustancia. Cuando hablamos de propiedades, nos referimos a características de la sustancia, porque este estado está relacionado a una masa o a un fluido como tal, ¿no? Estamos hablando de ese estado. Entonces, ese estado está representado
o está relacionado a propiedades de esa sustancia. Y se define generalmente, un estado está definido, que eso también es importante que lo tengan en cuenta, de que un estado se define por los valores de dos propiedades independientes, ¿sí? Yo conociendo dos propiedades independientes, llámese presión, volumen, puedo conocer las demás propiedades, ¿no? Mediante ecuaciones, mediante tablas, puedo conocer las otras propiedades de la sustancia o de mi masa o de mi fluido en ese punto o estado, ¿sí? Dentro de los estados comúnmente conocidos y de mayor evaluación que vamos a ver y evaluar en termodinámica son los estados sólido, líquido, gaseoso y, bueno, mezcla, ¿no? Entonces, esos son los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Y que cada uno de ellos, cada uno de esos estados tiene ciertas propiedades características, ¿no? Propiedades que caracterizan a los sólidos, propiedades que caracterizan a los líquidos, propiedades que caracterizan a los gases. Entonces, eso también debemos tener presente que cuando hablamos de estado, estamos hablando de propiedades de la sustancia y una sustancia como tal lo podemos encontrar en sus estados sólido, líquido, gaseoso y dentro de termodinámica también analizamos comúnmente el tema de las mezclas, ¿no? Donde tenemos dos estados coexistiendo en un equilibrio termodinámico, en este caso líquido gaseoso, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de proceso o proceso termodinámico, habíamos visto que este proceso termodinámico está compuesto por equipos o elementos transformadores de energía, ¿sí? Entonces, un proceso termodinámico está compuesto por N equipos o elementos, dispositivos transformadores de energía que hacen en su conjunto un proceso, ¿correcto? Ahora, para describir completamente ese proceso, se debe especificar o debemos conocer como tal su estado inicial y su estado final. O sea, todo proceso tener un punto donde se inicie ese proceso y van a tener un punto donde finalice ese proceso. Por lo tanto, un proceso deberá tener o presentar, o nosotros deberíamos tener esa capacidad cuando hablamos de un proceso de poder definir ese estado inicial y ese estado final, ¿no? Ahora, también cuando nosotros identificamos en un proceso su estado inicial y su estado, bueno, su estado inicial y su estado final, nosotros podremos observar una trayectoria, ¿no? Dentro de ese proceso, la cual describirá un movimiento de un comportamiento para poder ir de ese estado inicial a ese estado final. Ahora bien, cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema es un proceso, ¿sí? O sea que en mi proceso yo tengo que tener un cambio de estado de equilibrio. O sea, cuando yo tengo un estado
o estoy en un estado inicial para poder moverme a otro estado o a otro punto, yo tengo que cambiar el estado de equilibrio. O sea, sí o sí tiene que haber una modificación energética para poder moverme de un punto a otro punto, ¿sí? Y para existir o para que pueda existir ese movimiento de poder movernos de un punto a otro punto, tengo que cambiar ese estado de equilibrio de mi estado, llamémoslo inicial, ¿correcto? Entonces, cuando yo cambio ese estado de equilibrio inicial para poder moverme a un segundo estado, yo estoy experimentando ya un proceso. Y la serie de estados o la serie de cambios de equilibrio describirán una trayectoria dentro de mi sistema, ¿sí? Ahora vamos a dar un pequeño ejemplo, bueno, para que se pueda entender un poco ese concepto, ¿sí? Si quieren también lo pueden ir anotando o cuando vayan desarrollando sus apuntes de esta unidad, también puedan hacer esa representación de un proceso termodinámico a partir de un mecanismo de compresión, ¿sí? Donde tenemos un cilindro y un pistón. Entonces, dentro de este proceso de compresión donde interviene un cilindro y un pistón, nosotros podemos definir si inicialmente tenemos un cilindro, ¿no? Con un émbolo en una posición 1, ¿correcto? Esta posición 1 a mí me define un estado 1 o un estado inicial, ¿correcto? Cuando nosotros evaluamos el fluido termodinámico o el fluido que está siendo involucrado en este proceso, que en este caso puede ser aire, puede ser un gas, puede ser agua, o sea, puede ser cualquier elemento, pero en este caso nosotros lo vamos a establecer como aire, que vamos a comprimir un volumen de aire. Ya yo puedo establecer y determinar un estado inicial y un estado, ya habíamos dicho, de que estaba definido por dos propiedades, ¿no? Por dos propiedades intensivas, ¿sí? Que en este caso podemos estar hablando de volumen específico y de presión. Entonces, en un diagrama PV, ¿sí? Podemos tener la representación de este fenómeno, de este proceso termodinámico, donde nosotros definimos ese estado 1, el cual está definido por un valor P1, ¿sí? Y un valor de V1, ¿correcto? Ese es nuestro estado 1. Habíamos dicho de que un proceso termodinámico un proceso termodinámico cuando nosotros cambiemos el estado de equilibrio de este estado 1 inicial. Entonces, forzosamente nosotros cambiamos este estado de equilibrio. ¿Cómo lo cambiamos? Aplicando esa fuerza de compresión. Yo cambio y modifico ese estado de equilibrio de mi sistema y yo genero una trayectoria la cual me describe qué es lo que está sucediendo en mi sistema hasta llegar, bueno, a la posición número 2, ¿no? Que en este caso sería esa posición de compresión, la cual también estará definida por una presión P2 y un volumen específico V2, ¿sí? Entonces yo cambié mi estado de equilibrio 1 inicial para ir a un estado 2
digámoslo así, final. Entonces, cuando yo modifico el estado de equilibrio de mi sistema, yo genero una trayectoria. Entonces, esa trayectoria representa ese cambio de equilibrio que yo he realizado en mi sistema y me va describiendo cómo se va comportando mi proceso termodinámico desde el punto de vista del comportamiento de mi fluido termodinámico como tal, ¿ya? Eso como parte de proceso, perdón, eso es un proceso. Ahora, un ciclo es cuando yo comienzo en un estado inicial, cambio ese estado de equilibrio, por lo tanto, yo me muevo a un estado 2, ¿sí? Pero cuando yo regreso a mi estado 1 inicial, yo estoy hablando de que tengo un ciclo o un ciclo termodinámico. Cuando mi sistema es capaz de regresar a su estado inicial, entonces yo puedo decir de que tengo un ciclo termodinámico, ¿no? Cuando tengo un proceso que inicio en un estado inicial, que me voy a un estado 2, pero de ese estado 2 yo vuelvo a mi estado inicial. Entonces, ahí tengo la presencia de un ciclo termodinámico, ¿sí? Entonces, estos estados están, perdón, para cerrar, están representados por propiedades termodinámicas, están definidos por propiedades termodinámicas que lo caracterizan o que lo definen, ¿no? Entonces, este estado inicial está definido por propiedades termodinámica de presión 1 y volumen específico 1. Al cambiar su estado de equilibrio, yo lo llevo a un estado 2, generando un proceso termodinámico, el cual está descrito por una trayectoria, ¿sí? Entonces, cuando yo cambio, modifico ese estado de equilibrio, yo genero una trayectoria, genero un proceso termodinámico, ¿sí? En el cual yo me muevo de un estado 1 inicial a un estado 2, y cuando mi sistema proceso es capaz de regresar a su estado 1 inicial, después de haber tenido esta trayectoria dentro de mi proceso, yo digo de que tengo un ciclo termodinámico que es capaz de iniciar en un punto, de generar un cambio de equilibrio, pero luego volver a su condición inicial. Entonces ahí yo tengo la presencia de un ciclo termodinámico, ¿sí? Bueno, se dice que tenemos un proceso o un proceso es estable cuando éste no cambia en el tiempo, y por lo contrario es inestable o transitorio cuando éste cambia en el tiempo, ¿sí? Entonces, otra característica de los procesos. Bueno, y al hablar de esos cambios en el tiempo, básicamente damos un pequeño ejemplo, ¿sí? De un proceso estacionario, el cual no cambia en el tiempo, cuando tenemos un sistema descrito por este cuadrado, ¿sí? Entonces, dentro de este cuadrado nosotros tenemos un sistema, ¿correcto?, que tiene estas características que deben tener compuestos o elementos, los cuales se encuentran a 300, 250 grados, 225,
200, 150, pero que nuestra temperatura, nuestro volumen de control es de 225. ¿A qué tiempo? A la 1 p.m., ¿no? Entonces yo tengo una masa que ingresa a mi sistema y una masa que sale de mi sistema a un equivalente de temperatura en mi volumen de control de 225, ¿sí? A las 1 p.m. Si yo realizo una medición a las 3, a las 4, a las 5 o a n horas y yo tengo la misma temperatura de mi volumen de control, las mismas temperaturas dispuestas dentro de mi sistema, entonces yo tengo un sistema estacionario, el cual no ha cambiado en el tiempo, ¿sí? También existen así sistemas que no se comportan de esta forma y de hecho a ciertas horas tenemos una temperatura y a otras horas tenemos otras temperaturas. Entonces estamos hablando ya de sistemas que no son de flujo estacionario porque presentan modificaciones dentro de sus propiedades termodinámicas iniciales y finales, ¿sí? Entonces no es estacionario porque no es constante en el tiempo, ¿ya? Entonces eso como ejemplo. Ahora, bueno, para ir cerrando y que no quede ninguna duda de lo que hemos visto el día de hoy y de la tarea, vamos a dar como que un pequeño resumen ya para cerrar y recapitular algunos conceptos y principios y de que, bueno, ya ustedes puedan ir avanzando con el tema de su monografía. Vamos a dar 2 semanas ya para que presenten su monografía. Entonces estamos hablando de que tendríamos que presentarla de aquí 2 lunes. No tengo bueno, ahorita calendario cerca. Déjenme ver un momento mi calendario. Ya, entonces esa tarea va a ser para el 25. Correcto. Entonces, la vamos a anotar para el día 25. Ya, entonces el 25 en la noche a las 8, antes de comenzar la clase, tendrían que todos ya subir ese trabajo. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿Este trabajo lo hacemos a mano o a computadora? Lo pueden hacer en computadora. La verdad que preferiría que lo hagan en computadora el trabajo. ¿Ya? Al final, bueno, lo van a subir en PDF, ¿no? Yo voy a ponerle una carpeta en el Classroom para que ustedes puedan subir ese trabajo. ¿Ya? Pero bueno, realmente el que no pueda hacerlo en computadora, también no vamos a poner esa limitante, lo pueden hacer a mano, pero ya saben, ¿no? De que todos los trabajos tienen que ser presentables, no es un trabajo en borrador, entonces también, ¿no? Si les es más fácil hacerlo en computadora, y la verdad que prefiero que sea en computadora para poder, bueno, no tener problemas en el tema de las letras y cualquier otro inconveniente que pueda existir. Entonces, para mí mucho mejor, ¿no? Si lo hacen en computadora, pero realmente el que no pueda hacerlo en computadora, no lo vamos a limitar, lo pueden hacer y pasar la foto, bueno, hacer el PDF y subirlo, ¿no? Lo pueden hacer también así. ¿Ya? Entonces, bueno, continuamos ahí ya para cerrar la clase del día de hoy, más o menos describiendo los diferentes puntos que hemos observado en la clase del día de hoy.
Hoy hemos iniciado con la unidad número 1, viendo los diferentes conceptos básicos y definiciones, y como conceptos y definiciones como tal, para nosotros deberíamos tener claro qué estudia, ¿no?, la termodinámica, y ya lo habíamos descrito desde la primera clase de que la termodinámica evalúa las diferentes formas y transformaciones energéticas, ¿sí? También hemos visto el tema de la palabra, ¿no? El origen de la palabra termodinámica. Entonces nos vamos a ese origen de las palabras griegas term y dynamis, ¿no?, que es prácticamente ese origen de la termodinámica, que está relacionada a ese esfuerzo por convertir el calor en energía, ¿no? Entonces, cuando como humanidad comenzamos a desarrollar o esforzarnos en transformar la energía térmica en energía, en otras formas de energía, que en este caso fue energía mecánica como tal, la necesidad que teníamos, viene a desarrollarse esta ciencia que conocemos como termodinámica, ¿sí? Y como tal, como evaluamos el tema de las transformaciones energéticas, debemos también entender qué es energía, ¿no? Son algunos conceptos que estamos dando. Lógicamente que este tipo de conceptos son bien amplios, los pueden encontrar de diferentes formas, pero nosotros también lo podemos llegar a definir como que la energía es esa propiedad de la materia y esa propiedad capaz de generar cambio, ¿no? Y ese cambio está relacionado a esa liberación energética o ese resultado, ¿no?, de esa liberación de energía, ¿sí? Más adelante también en la unidad número, bueno, 5 o 6, veremos el tema de la entropía. Y bueno, como concepto de entropía está muy relacionado, o bueno, yo lo defino de esa forma, como un desorden, ¿no? Entonces, que está netamente ligado justamente al tema de la energía o la manifestación energética dentro de un proceso o dentro de un fluido o un objeto en evaluación, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, pero como concepto creo que es bueno entenderlo de esa forma, de que la energía es una propiedad de la materia, y desde ese punto de vista ya les había mencionado de que cada materia, cada compuesto dentro del universo tiene, ¿no?, energía, lógicamente que uno en mayor proporción que otro, pero tienen esa capacidad de tener como materia energía, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo observamos? Desde el punto de vista de la materia, ya es una evaluación microscópica de la materia, ¿sí? Habíamos visto el punto de vista macroscópico, microscópico, y que nosotros nos enfocaremos en el punto de vista macro de proceso de conversión de energía. Todos los procesos termodinámicos habíamos dicho de que tenían o presentaban equipos o componentes mecánicos capaces de transformar energía, ¿sí? Y también habíamos identificado el tema de que estos procesos tienen un fluido conocido como fluido termodinámico que forma parte de este sistema y el cual es utilizado justamente dentro de nuestro proceso como mecanismo también de transformación energética, porque es ese fluido, ¿no?, que se desenvuelve o que se mueve a lo largo de todo el proceso termodinámico,
¿sí? Ya esto específicamente cuando vamos viendo la práctica se va a entender mucho más, ¿sí? Entonces ahí ya lo explicaremos con más detalle el tema de los componentes, equipos, el tema de fluido termodinámico, pero son esos elementos que hacen a mi proceso como tal, ¿ya? Ya también, bueno, les hemos dado el tema de la tarea, de la monografía, pero dentro de ello también habíamos identificado diferentes esquemas o procesos termodinámicos que normalmente nosotros ya hemos visto en muchos casos o en otros casos, bueno, lo vamos a ir conociendo, ¿sí? Tal como el tema de procesos que me definen o me describen la central térmica, eh, bueno, en este caso un ciclo combinado o central térmica, ¿sí? Y ya habíamos visto también de que cada proceso tiene un fin, ¿no? Tiene un fin que es lógicamente producir o transformar estas formas de energía en la energía que queremos utilizar o el fin que le queremos dar, ¿no? Lo mismo para la unidad de generación de vapor, que es una unidad de generación de energía eléctrica a través de vapor, ¿sí? Entonces ya vemos, bueno, en este caso es el mismo fin, pero con otros elementos o equipos dentro de nuestro sistema. Aquí, bueno, también el tema de la unidad de acondicionamiento de aire, vemos también los diferentes equipos o componentes utilizados dentro de este proceso, que ya habíamos visto que este tipo de proceso tenía algo característico de este proceso que es el fluido termodinámico que es utilizado en este tipo de proceso, ¿sí? Que ya a más detalle y más evaluación lo veremos en las siguientes unidades, donde veremos esa importancia de el fluido termodinámico para lograr el objetivo fundamental de los acondicionadores de aire, ¿sí? Bueno, ahí otro aplicativo de turbina de gas, el tema del eyector, los motor, compresor, bueno, el reactor nuclear que forma parte de la generación también energética, ¿sí? Pero son los diferentes procesos, mecanismos, equipos que normalmente nosotros tenemos dentro de nuestras industrias, y ahora cuando hagan la monografía, bueno, ahí ya me darán ustedes o investigarán y tendrán mayor conocimiento de ello, de cuáles son los diferentes equipos y procesos que ustedes hayan podido identificar dentro de las diferentes industrias, ¿sí? Habíamos visto el tema de propiedades termodinámicas. Dentro de esas propiedades, las más comunes vendrían a ser presión, temperatura, densidad, volumen específico, ¿sí? Se clasificaban en propiedades intensivas, extensivas, intensivas que son independientes de la masa, extensivas que dependen de la masa. Entonces, como propiedades intensivas, independientes de la masa, tenemos presión, temperatura, ¿sí? Dentro de las propiedades extensivas que dependen de la masa, tendríamos, bueno, a los volúmenes totales, energía interna total, flujo másico total también, o sea, dependen de la masa, ¿sí? Después veíamos el tema de las propiedades y estados, las definiciones de nuestros estados termodinámicos, que es bueno mencionar de que un estado termodinámico estaba definido por dos propiedades
por dos propiedades intensivas independientes, ¿no? Ya sea presión, temperatura, volumen, y nosotros con dos de ellas ya podríamos definir las otras propiedades, pero un estado como tal iba a estar definida por dos mínimamente, ¿no? Si tenemos uno, no podríamos definir en todo caso un estado, ¿sí? Dentro de los estados en los cuales podemos encontrar nuestra materia, bueno, son sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Ahora, mi proceso termodinámico, habíamos visto de que estaba definido por dos estados, ¿correcto? Un estado inicial y un estado final. Un proceso está definido de esa forma. Para que exista un proceso yo tengo que tener dos estados, ¿no? Tengo que tener un estado inicial y un estado final, porque yo preciso que para que exista un proceso yo poder cambiar el estado de equilibrio en el cual se encontraba inicialmente mi sistema, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de un cambio de equilibrio en mi sistema, estoy hablando de que tengo dos estados, ¿no? De que tengo un estado inicial, al cambiar el estado de equilibrio, yo llevo ese sistema a otro estado, llámese estado final, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ese cambio de equilibrio, yo me muevo de un estado 1 a un estado 2, yo tengo una trayectoria, ¿sí? Yo presento una trayectoria. O bueno, mi proceso, mi sistema describe esa trayectoria, ¿no? Producto de ese cambio de equilibrio, de estar en un estado 1 y de haber ido a un estado 2 o estado final. Eso en el caso de procesos. O sea, yo ahí ya tengo un proceso y tendré un ciclo cuando yo tengo un estado inicial, me muevo a un estado 2 y vuelvo a mi estado inicial. Ahí yo tengo, bueno, un ciclo termodinámico que básicamente, bueno, lo que describíamos en nuestro ejemplo de nuestro émbolo y cilindro. ¿Sí? Donde definíamos este estado inicial, ya habíamos dicho también de que esa definición, cómo se define un estado por dos propiedades independientes, que en este caso esas dos propiedades vienen a ser la presión y el volumen. Por lo tanto, con mi presión 1, volumen específico 1, yo defino un estado inicial, yo genero una fuerza o presión de compresión dentro de mi émbolo, cambiando este estado de equilibrio del gas. Por lo tanto, yo genero una trayectoria la cual me describe mi cambio de equilibrio de mi estado 1 a mi estado 2, ¿no? Cuando llego a mi estado 2, yo tengo mis propiedades que son la presión 2 y volumen específico 2, ¿sí? Esto hablando desde el punto de vista de proceso, ¿no? Yo he experimentado un proceso de compresión en este ejemplo, donde cambio ese estado de equilibrio 1 para ir a un estado de equilibrio 2. Ahora, digo yo, tengo un ciclo termodinámico cuando mi sistema es capaz de ir de un estado 1 a un estado 2 y luego volver a un estado 1 inicial, ¿sí? Entonces ahí yo estoy hablando de un ciclo termodinámico, ¿ya? Entonces, bueno, habiendo hecho el recapitulativo de los diferentes puntos que hemos visto el día de hoy, vamos a quedar en ese punto. Vamos a quedar en ese punto y nuestra siguiente clase ya veremos el tema de las unidades, ¿ya? Por hoy quedaremos en ese punto. No olviden el tema de su monografía de investigación, ya para el día, les había dicho, el día 25, ¿ya? ¿Cómo lo van a subir? Lo van a subir en formato PDF
al Classroom, yo en el transcurso de esta semana o de la siguiente, porque tenemos tiempo todavía, les pondré, bueno, ahí la carpetita y seguramente les llegará el recordatorio de que tienen hasta las 8 para poder subir su monografía. Entonces, creo que les llega automáticamente a cada uno eso, ¿no? Entonces, estén atentos en el transcurso de esto. La siguiente semana ya les voy a colocar la carpeta donde vendrán a subir su monografía, ¿ya? De todas maneras, si tienen alguna duda, vayan realizando, vayan investigando y ya el tema de la estructura, voy a hacer lo posible por subirla a algún formato para que todos tengan, ¿no? De la forma o de los puntos que tiene que tener la monografía, quizás eso no está tan claro. Vamos a intentar organizar eso para que todos suban un solo formato. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta semana o de la siguiente para pasarle ese formato, pero de todas maneras ustedes ya vayan investigando lo que se les ha pedido, ¿ya? Ahora el tema de formato ya se lo vamos a pasar cuando lo tengamos listo, ¿ya? Entonces vayan trabajando en ello. De mi parte quedamos en ese punto y nos veríamos, bueno, el día sábado, Dios mediante, ¿ya? Entonces ya tiene la diapositiva de la presentación también en el Classroom. Tienen, bueno, también el material que se les ha podido pasar hasta el momento. Como les digo, en el transcurso de las siguientes clases también le iremos pasando otro material, pero de momento ya tienen, bueno, material para ir avanzando. También tengo entendido que con el ayudante ya han comenzado las prácticas, lo cual me parece muy bien, para ir ganando tiempo y, bueno, llegar a poder concluir todo el avance hasta fin de año, ¿ya? Entonces, de mi parte, quedamos en ese punto. Nos vemos el día sábado, ¿ya? Tengan todos una excelente semana. Bueno, ahí quedamos, ¿ya? Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.